Hola, te doy la bienvenida al canal. Continuamos con los relatos históricos más interesantes sobre la antigua región de Mesopotamia. Y nos preguntamos, ¿qué tan fértil era la región? Y además, ¿cómo se hicieron expertos en comerciar en unas regiones tan particulares? Pues, aquí comenzamos. La medialuna fértil, también conocida como creciente fértil, era una región muy apta para diversos cultivos, hace mucho tiempo, unos 10.000 años antes de Cristo. Al indagar en la historia de la humanidad toda, sabemos que las fechas son aproximaciones casi exactas, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos, entre ellos manuscritos, escrituras bíblicas, y las pruebas de carbono 14, científicamente las más certeras hasta hoy. Y dejo esta pregunta que me hago. ¿Se imaginan cuántos restos y testigos arqueológicos se podrían haber encontrado si no hubieran sucedido tantos conflictos entre las diversas culturas? Dejo el interrogante por ahí, si te interesa. Vamos a ver cómo se las ingeniaban los pueblos antiguos para sobrevivir. La medialuna fértil es una región histórica que se encuentra en el Oriente Próximo, en la zona entre Asia Menor, el Golfo Pérsico y el noreste de África. Se extiende desde el Golfo Pérsico, a través del actual sur de Irak, Siria, Líbano, Jordania, Israel y el norte de Egipto. Se considera que la medialuna fértil fue el lugar donde se originó la revolución neolítica en Occidente. En esta región se desarrollaron civilizaciones como la mesopotámica y la egipcia, y se originaron las culturas de los sumerios, los babilonios, los asirios, los egipcios y los fenicios. Conocido como la cuna de la civilización, el creciente fértil es considerado el lugar de nacimiento de la agricultura, la urbanización, la escritura, el comercio, la ciencia, la historia y la religión organizada. Se pobló por primera vez alrededor del año 10.000 AC, cuando la agricultura y la domesticación de animales empezaron en la región. Hacia el año 9000 a.C., el cultivo de granos y cereales silvestres estaba ampliamente extendido y, hacia el año 5000 a.C., el riego de cultivos agrícolas estaba completamente desarrollado. Para el 4500 a.C., la cría de ovejas laneras ya se practicaba ampliamente. Los pueblos antiguos tenían a su alrededor muchos campos fértiles para cultivar. Esto era gracias a los ríos Tigris y Éufrates. Estos ríos de vida se alimentaban de las aguas que descendían de las montañas que los rodeaban, ya que allí arriba, en esas alturas, se producían muchas lluvias. Así la región alcanzaba una abundancia en cuanto a frutos y granos para consumo humano. Y si tenemos que nombrar una joya, oro líquido, es el aceite de oliva. Los olivos, de donde se extraen las aceitunas y también se elabora el aceite, es originario de la cuenca mediterránea, específicamente Israel, siendo cultivado desde el período neolítico. Es más, el olivo es el árbol nacional de Israel. Desde esta zona, el cultivo del olivo se expandió a Chipre, Egipto y toda la costa del Mediterráneo. En la actualidad, los países con mayor cantidad de olivos milenarios son España, Italia, Grecia, Turquía y Túnez e Israel. En Israel se pueden encontrar olivos de gran antigüedad, como el árbol al-Badawi, que se cree que tiene 4000 años. En el jardín de Getsemaní, en las laderas del Monte de los Olivos, se pueden encontrar muchos olivos viejos. En el sur de Levante, que incluye Israel, Palestina, Líbano o Siria, se considera que se originó el olivo salvaje. La prensa de aceite más antigua del mundo, que data del Calcolítico, se encontró en una excavación submarina cerca de Haifa. En las localidades de Deir Hana y Arrabá también se encuentran olivos de 3000 años. Todos los árboles siguen produciendo aceitunas.
En el jardín de Getsemaní encontrarás muchos olivos viejos. La geografía y el clima de la región eran favorables para la agricultura y las sociedades de cazadores-recolectores se convirtieron en las comunidades sedentarias de la zona, ya que pudieron encontrar su sustento en la tierra. El clima era semiárido, pero la humedad y la proximidad de los ríos Tigris y Éufrates, y más al sur el Nilo, propiciaron la creación de cultivos. Las comunidades rurales se desarrollaron junto con los avances tecnológicos en la agricultura y, una vez establecidas, siguió la domesticación de los animales. Las primeras ciudades comenzaron a surgir en Mesopotamia, en la región de Sumeria. Eridu fue la primera, según los sumerios, en 5400 a.C., después Uruk y otras. Para el año 4500 a.C., el cultivo de trigo y cereales llevaba practicándose desde hacía mucho tiempo, además de una mayor domesticación de animales. Alrededor del 3500 a.C., la imagen de la raza de perro conocida como Saluki aparecía regularmente en jarrones y otras cerámicas, así como en pinturas murales, junto con razas como el danés, el galgo y el mastín. El suelo inusualmente fértil de la región favorecía el cultivo de trigo, así como el de centeno, cebada y legumbres, y algunas de las primeras cervezas del mundo se elaboraron en las grandes ciudades a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates bajo los auspicios de la diosa Ninkasi. La cerveza se consideraba un regalo de los dioses y una fuente de nutrición diaria, además de ser una bebida alcohólica. Se utilizaba para pagar los salarios de la gente, pero las inscripciones también indican claramente que se elaboraba con fines festivos. El famoso himno a Ninkasi elogia esta bebida por ser capaz de alegrar el corazón. Esta cerveza era bastante diferente a la actual, ya que era espesa y debía consumirse con una pajita para filtrar los residuos del proceso de fermentación. La elaboración de la cerveza probablemente evolucionó a partir del oficio de panadero a medida que la cebada y el trigo almacenados se fermentaban. La evidencia más antigua de la elaboración de cerveza proviene del asentamiento sumerio de Godin Tepe en el actual Irán. El trigo farro, la cebada, los garbanzos, las lentejas y muchos otros cultivos se plantaban, cosechaban y enviaban a los templos donde se almacenaban los suministros de alimentos. Aproximadamente desde el año 3400 a.C., los sacerdotes del templo fueron los responsables de la distribución de alimentos y del cuidadoso control de los excedentes destinados para el comercio. Comercio e imperio en los tiempos antiguos. Las rutas comerciales crecieron hasta convertirse en viajes de larga distancia al reino de Saba en el sur de Arabia, Egipto y el reino de Kus en África. Con el tiempo, este comercio establecería las llamadas rutas del incienso, que florecieron entre los siglos 7 y B a.C. y el siglo II después de Cristo. Las rutas del incienso facilitaron el intercambio cultural, ya que los comerciantes llevaban consigo innovaciones en diversas ramas del conocimiento junto con sus productos. Hacia el año 2300 a.C., el jabón, elaborado con sebo y cenizas, se utilizaba ampliamente ya que la higiene personal se consideraba una parte importante de la reputación de una persona dentro de la comunidad y como un medio para honrar a los dioses. Se enfatizaba la atención en la higiene personal ya que se creía que los seres humanos habían sido creados para atender a los dioses y, por lo tanto, debían estar presentables en el desempeño de sus deberes. Como en Egipto, el baño ritual y el aseo personal eran especialmente importantes para el clero. A quienes atendían a los dioses se les exigía un nivel aún más alto, pero, incluso para el trabajador más común, la limpieza y el arreglo personal eran valores importantes. Los artefactos de la región así lo atestiguan. Han aparecido espejos, frascos de cosméticos, peinetas,
cepillos para el cabello y cepillos de dientes, así como representaciones artísticas de baños e inscripciones que enfatizan su importancia. Los habitantes de la región vivían en ciudades-estados separadas hasta el surgimiento del primer imperio multicultural del mundo, Acadia. Del 2334 al 2279 AC, Sargón de Acadia, Sargón el Grande, gobernó Mesopotamia, lo que permitió el crecimiento de grandes proyectos de construcción, de obras de arte y de la literatura religiosa, como los himnos a Inanna escritos por la hija de Sargón, Enheduanna. 2285 a 2250 AC, la primera escritora en el mundo conocida por su nombre. Hacia el año 2000 a.C., Babilonia controlaba el creciente fértil y la región vio avances en el derecho, el famoso Código de Hammurabi, la literatura, la epopeya de Gilgamesh, entre otras obras, la religión, el desarrollo del panteón de los dioses babilónicos, la ciencia, las mediciones astronómicas y los desarrollos tecnológicos, y las matemáticas. Desde 1900 hasta 1400 a.C. floreció el comercio con Europa, Egipto, Fenicia y el subcontinente indio, lo que dio lugar a la difusión de la alfabetización, la cultura y la religión en estas regiones. La diosa Nisaba, patrona de la escritura, los cereales, la alfabetización y la sabiduría, fue conocida y adorada incluso en regiones alejadas de su Sumeria natal. La cerveza mesopotámica era un bien preciado en el comercio y muchas de las deidades mesopotámicas más importantes viajaban a otras regiones siguiendo rutas comerciales. Debemos reconocer que hoy en día, todas estas regiones están sumidas en profundas crisis y conflictos, ya sea por territorio, por ansias de poder, por mantener sus culturas. Y lo más importante, la radicalización de unos grupos encarnados en la crueldad, amparados en leyes que nada tienen que ver con el bien y la prosperidad, por no agregar palabras que no se pueden decir aquí, en afán de extender por el mundo, unas creencias que estarían degradando y poniendo en peligro la perpetuación de la humanidad. Y por qué no decirlo, minorías que menosprecian la cultura de pueblos que sí respetan los valores como el bien, la paz y por consiguiente la prosperidad del ser humano, más allá de toda cultura y religión. En la actualidad, las batallas más crudas han cambiado por completo el panorama regional y la vida misma de los pueblos actuales. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, comparte con tus amigos y deja tu comentario. Muchas gracias y hasta pronto.